No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una vez más, un día 11, en este caso de diciembre, Al-Qaeda eligió la fecha para volver a atacar, en este caso en Argelia. Fue un día 11 teñido de sangre, no solamente en Argelia, sino también en Líbano. Les hablaremos de ello. Les hablaremos también de cómo está la situación entre Israel y Palestina, las relaciones, las comunicaciones. Ayer tuvo lugar el primer encuentro después de Anápolis. Encuentro en un ambiente tenso, según dijeron los propios protagonistas. También hablaremos de una decisión histórica de la ONU, que es aceptar una propuesta de Israel. Hablaremos además de la situación del negacionismo en España. David Irving, el rey de los negacionistas, está aquí. Y la Federación de Comunidades Judías de España se ha manifestado al respecto. También hablaremos del recuerdo a unas víctimas españolas de los nazis. Y en la sección cultural, como de costumbre, Jorge nos traerá sus noticias, su información y sus comentarios. Empezamos hablándoles de Al-Qaeda. Una atmósfera de duelo y pesadumbre se respiraba este miércoles en Argelia debido al impacto emocional originado por los dos atentados perpetrados el martes en la capital argelina, que provocaron numerosas víctimas jóvenes, entre ellos estudiantes y escolares. Ambos atentados, reivindicados por un grupo afiliado a la red terrorista Al-Qaeda, provocaron, según la información oficial, 30 muertos, entre ellos 5 extranjeros. Fuentes hospitalarias, sin embargo, aseguraban al cierre de esta edición que el número de víctimas ascendía a 62, mientras que el diario El Watan publicaba en su primera página que hubo 72 muertos. El Watan es un diario de ahí. Al cierre de esta edición, realmente la información oficial elevaba a 31 el número de muertos. Sin embargo, todavía se esperaba poder encontrar a gente debajo de los escombros. Las acciones terroristas simultáneas en un barrio de la capital fueron dirigidos contra el Consejo Constitucional en Ben Aknoun y 2 edificios donde funcionan las sedes del Programa de la ONU para el Desarrollo y el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados. En Hidra es el atentado más grave cometido contra instalaciones de la ONU desde el ataque con un camión bomba que fue perpetrado en agosto del 2003 contra el cuartel general de la organización en Bagdad. Así lo explicó el principal responsable del ACNUR en Argelia, Antonio Guterres. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que por lo menos 11 empleados de la organización perecieron en el atentado del martes. Ban Ki-moon impartió instrucciones a los responsables de seguridad de la ONU y a varios consejeros de la organización para que viajaran de inmediato a Argel para estudiar la situación. Entre las víctimas del atentado contra el Consejo Constitucional figuran numerosos adolescentes que viajaban en un autobús alcanzado por la deflagración. El coche bomba, conducido por un kamikaze, embistió un autobús con los escolares que se encontraba frente al Consejo Constitucional. En fin, consternación, como imaginarán, conmoción creada por estos ataques que además incrementan el temor de la población ante la posibilidad de que se reproduzcan nuevas acciones terroristas y que le trae un recuerdo muy negro a Argelia, que ya ha vivido bajo este terror. Además, otro atentado terrorista, del que les hemos hablado, fue reivindicado por el brazo de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que se adhirió en el 2006 al grupo de Osama Bin Laden. Además de ese atentado, tenemos que dar cuenta de otro atentado. Un alto jefe militar libanés murió junto a otras 3 personas por el estallido de una bomba en un barrio del cristiano Beirut. El ataque ocurrió en una hora en la que pasan microbuses escolares, la gente se dirigía al trabajo. El servicio informativo dijo que el general François Ach, que es jefe de operaciones militares del ejército, murió con su escolta en la explosión. El militar era mencionado como un aspirante con grandes posibilidades para suceder al comandante del ejército, Michel Suleiman, si es elegido presidente. En fin, dejamos estos ataques terroristas y seguimos hablando de las conversaciones entre israelíes y palestinos. Medios locales informaron de que la reunión que celebraron en Jerusalén negociadores palestinos e israelíes concluyó en un ambiente de tensión a raíz de una serie de demandas mutuas relacionadas con los asentamientos judíos y la seguridad. Fuentes de la delegación israelí dijeron a la edición electrónica del diario Yediot Aharonot que la reunión se celebró en un ambiente tenso, debido a las últimas operaciones israelíes en la Franja de Gaza y al intermitente disparo de cohetes Qassam contra el sur de Israel.
Se trataba de la primera cita del proceso negociador entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina después de la cumbre de Anápolis el pasado 27 de noviembre, en la que el primer ministro Ehud Olmert y el presidente Mahmoud Abbas expresaron su determinación de retomar el diálogo de paz después de casi 7 años sin negociaciones directas. La buena voluntad parece evidente, lo que no parece muy evidente es que lleguen a conclusiones. Según las fuentes, los palestinos exigen a Israel que cese inmediatamente la construcción en los asentamientos judíos, en particular el de Haromá, a las afueras de Jerusalén, y los negociadores israelíes, por su parte, hablan del problema de los cohetes que caen sistemáticamente contra su territorio. De hecho, por cierto, el alcalde de Sderot decidió el miércoles, ayer renunció al cargo, ya que estaba asediado por los él se sentía mal siendo alcalde de una ciudad asediada por los ataques con los misiles que en general caen desde Gaza, en general por los milicianos, por los terroristas de la organización Yihad Islámica. El Imoyal anunció su determinación durante una entrevista en la radio y dijo: esta responsabilidad es demasiado grande para cualquier persona, y dijo que tampoco quería estar en el cargo el día que un cohete caiga en un jardín de infantes y mate a 20 niños. Así se expresó el exalcalde de Sderot. Bueno, pues como digamos, el problema de Sderot por un lado y de los asentamientos por otro lado es lo que ha hecho que estas conversaciones no sean todo lo fluidas que se esperaba. A la conclusión que sí llegaron es que va a haber que seguir reuniéndose. La próxima reunión es en París, el 17 de diciembre, y bueno, a ver si se puede llegar un poquito más adelante en los acuerdos. Seguimos. Ahora les vamos a hablar de una moción, una decisión histórica. Por primera vez la ONU acepta una propuesta de Israel. Israel consiguió que un comité de la Asamblea General de la ONU adoptara por primera vez una resolución suya, gracias a la abstención de los países árabes, que habitualmente han impedido que prosperen las propuestas israelíes. El anuncio de la aprobación de la resolución lo hizo el embajador israelí Dan Gillerman, quien claramente complacido consideró histórico el respaldo que su país recibió en el Comité de Economía y Finanzas de la Asamblea General. La iniciativa, aprobada por 120 votos a favor, 29 abstenciones y ningún voto en contra, insta a la transferencia de tecnología agrícola, un campo en el que Israel es líder, a los países en desarrollo para aumentar su capacidad productiva. Bueno, pues como comprenderán, todo el mundo estaba contento, por lo menos los israelíes. Dan Gillerman consideró que la ONU hizo una importante declaración al adoptar la propuesta israelí, porque según dijo es la primera vez que Israel inicia, redacta y presenta una resolución que no tiene nada que ver con el conflicto. Dijo que el diplomático, cuando salió de la reunión del comité, decía que no es fácil para Israel conseguir tantos votos ni que se adopten sus resoluciones y sus puntos de vista, pero así sucedió el otro día y es un motivo para alegrarse. Dice también, Gillerman decía que veía esto como una contribución, como la contribución israelí a los objetivos de desarrollo del milenio y como una muestra de que Israel es parte del trabajo de la ONU en los países en desarrollo. Además, el representante israelí reconoció que puede resultar extraño que Israel comparezca ante la ONU para hablar de otras cosas que no sean la crisis de Oriente Medio y su conflicto con los palestinos. Bueno, puede resultar extraño, pero desde luego es una extrañeza que hay que alegrarse, representa la normalidad y que está entrando en una situación de que no todo tiene que ser conflicto, Israel puede aportar más cosas. Y el único punto negativo, en opinión de Dan Gillerman, fue porque Sudáfrica se abstuvo en vez de respaldar una resolución que beneficiará principalmente a los países subsaharianos. Seguimos. Les hablábamos de David Irving, que iba a estar en Barcelona el sábado y probablemente hoy también en Madrid. Esto llena de indignación a mucha gente, entre ellos la Federación de Comunidades Judías de España. La Federación de Comunidades Judías de España entiende que las conferencias del señor David Irving, que fue condenado en Austria por negar el Holocausto y cuyas tesis negacionistas son ampliamente conocidas en las dos principales ciudades españolas, representan una incitación al odio racial, al antisemitismo y a la xenofobia. La Federación de Comunidades Judías de España deplora que en nombre de la libertad de expresión se permitan actuaciones que son contrarias a la convivencia pacífica de la sociedad y a los valores democráticos. La Federación de Comunidades Judías de España entiende que en este sentido actos como estas conferencias y otras de diverso tipo que favorecen la incitación al odio racial, a la xenofobia y al antisemitismo no deberían ser autorizados, por cuanto la libertad de expresión tiene su límite en el menoscabo de la integridad moral protegida por el ordenamiento penal.
La Federación de Comunidades Judías de España ha puesto en conocimiento de las Fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de Cataluña su preocupación por la celebración de las conferencias de David Irving en la sede de Fuerza Nacional, Madrid, y en la Librería Europa, de Barcelona. Asimismo, la Federación de Comunidades Judías de España ha solicitado al fiscal general del Estado que nombre un fiscal especial para los casos de racismo, xenofobia y antisemitismo que actúe de oficio en los casos que se presenten. Es el comunicado oficial de la Federación de Comunidades Judías de España y que esperamos que traiga sus frutos. Más cosas. Mientras España abre la puerta al negacionismo, al olvido, hay gente, las víctimas, sus descendientes, que se resisten a olvidar y homenajean a sus familiares. Un monumento en homenaje a los 150 malagueños que fallecieron en los campos de exterminio nazi de Alemania y Austria fue inaugurado ayer en los jardines del Centro Cívico de Málaga, ante la mirada de centenares de familiares que asistieron al acto para recordar a sus padres, tíos o abuelos. Según señaló en el acto inaugural el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, la obra del escultor Rafael Alvarado, denominada Sombras de Luz, pretende simbolizar el triunfo de la memoria frente al olvido e incorpora los nombres de los 150 fallecidos en 1940 y 1941 a manos de los nazis. De los 7.000 prisioneros españoles que estuvieron en el campo austriaco de Mauthausen y sus recintos derivados, solo sobrevivieron 2.000, ya que la mayoría falleció a causa de las condiciones extremas de trabajo, hambrunas, epidemias y torturas a las que se veían sometidos. Y de esos 7.000 prisioneros españoles que estuvieron en Mauthausen, 1.100 eran andaluces. Esto, bueno, ese campo pasó a la historia como un símbolo de la crueldad humana, según dijo Pendón, y este homenaje pues emocionó a los familiares, que coincidieron en reconocer la importancia del momento y la necesidad de un monumento como ese para recordar a sus allegados. Según decía la hija de uno de los fallecidos en el 41, Antonia Gutiérrez, es el reconocimiento que llevan esperando muchísimos años, y dijo que añade que con ese monumento al menos ya parece que tiene enterrado ahí y que pueden poner una flor. Los españoles que fueron prisioneros en los campos de exterminio nazi fueron capturados por el ejército al inicio de la Segunda Guerra Mundial tras haberse alistado en las compañías de trabajadores extranjeros o por haber participado en actividades clandestinas de la resistencia francesa, que es el país al que tuvieron que exiliarse a consecuencia de la Guerra Civil Española. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo, nos vamos a hablar de cultura. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal? Aquí estamos con más noticias culturales para esta semana. En general las que traigo hoy son del exterior, pero algunas muy simpáticas o al menos llamativas. Mira, si quieres empezamos con una de Israel que está creando bastante alboroto. Qué raro, algo que crea alboroto. Pues mira, en el canal 2 de Israel, es como aquí, qué raro que crea alboroto, sí. Pues se está emitiendo un anuncio de un canal de televisión por satélite en alta definición. Uh-huh. Hasta ahora todo normal, el canal se llama Yes, se emite en Israel y tal. Lo que pasa es que hicieron un anuncio, yo lo he visto en internet y la verdad que es súper gracioso, pero que alguna gente lo ha considerado obsceno, porque aparecen judíos ortodoxos bailando al YMCA, con la música de YMCA, una coreografía de estas en calles, que todos bailan y se quitan las chaquetas y se ponen a bailar. No en plan nada que ver con el tema gay, uh-huh, pero porque dicen high definition y todas esas cosas, uh-huh, y hoy ve cantando él. Pero esta gente se sintió agredida y lo que todo el mundo dice, pero esta gente no tiene televisión, nunca miran televisión. Los ultraortodoxos no ven la televisión. Pero alguien les contó, alguien con muy mala voluntad les contó y ellos les importa mucho, y la verdad que creo que se han pasado un poquito con la respuesta, porque dice que los caricaturizan de la misma forma que se caricaturizaba a los judíos en la Alemania nazi. Pues sí, se han pasado bastante. Se han pasado unos cuantos pueblos. 3 shtetl y 2 juderías. Oye, pero de todos modos no hay nada como un buen escándalo para que venda eso. Sí, yo lo que les recomiendo es que lo miren en el anuncio porque está muy simpático. Sí, yo no lo he visto, lo voy a ver. Por internet ya lo verás. Anuncio Yes de Israel, ponme Yes Israel, seguro que te parece. A YouTube seguro que está ahí, ¿no? Sí, en 2 minutitos lo ves. Bueno. Vamos a otra cosa de Israel, ya en otro sentido, más menos serio. Polémico. Que ha pasado pues esta semana, el martes, se celebró en un sitio que se llama Yad Yitzhak Ben Tzvi,
el Congreso de Música Judío número 49, organizado por el Centro de Música Judía Rananot de Jerusalén. El Centro de Música Judía Rananot es un instituto que, si bien no es estatal, es privado. Ellos durante años se han dedicado a recopilar, por ejemplo, música litúrgica y tal, y tienen una serie muy importante e interesante. Lo que pasa que muchos de ellos en cassettes, que ya no se pueden escuchar, pero que han logrado salvar joyas, por ejemplo, de la liturgia y de distintos géneros. Y bueno, las conferencias sobre las culturas musicales judías se abarcan desde Georgia hasta Bujara. ¿Tú sabes dónde queda Bujara? Pues no. Es un bujero en tu formación. Bueno, Bujara era por donde estaba Samarcanda. ¿Te suena Samarcanda? Sí, Samarcanda, la ruta de la seda. Sí. El norte de Irán, ahí pegado a las montañas de lo que ya era el Imperio Ruso. Pues por ahí quedaba Bujara. Y hay unos judíos, una comunidad judía que se denominan a sí mismos judíos de Bujara, ¿no? Los de Georgia, los de Bujara, de España, Yemen, Marruecos, y música jasídica de Europa. Y habrá un concierto, porque esto ya pasó, un concierto de los judíos de la India, que es algo que nos interesa mucho, que ya hemos puesto en algunos programas, y que dentro de poco volveremos a poner en cuanto tengamos la oportunidad. Y volvemos a Israel, pero esta vez proyectado hacia China. Israel, China. Ajá. ¿Cómo se come esto? Pues se come a través de Amos Oz. Bueno, todo se come a través de Amos Oz últimamente. Exacto. Amos Oz, mira, del China Readers Weekly, es la revista literaria china, escogió a Historias de Amor y Oscuridad de Amos Oz como uno de los mejores 10 libros del 2007 y su traducción al chino como la mejor del año. No hemos tenido la oportunidad de compararla con otras traducciones al chino, pero no sabe cómo son las otras 9. Bueno, una de las mejores 10 traducciones, la mejor traducción al chino y uno de los mejores libros del año. Y además un artículo sobre este libro de Oz se incluyó en un libro de texto del Ministerio de Educación, o sea que los chinos no saben dónde queda España, ni qué es Estados Unidos, pero ya saben dónde queda Israel y quién es Amos Oz. Hombre, no, desde luego, Amos Oz, creo que hay que darle el premio al mejor embajador de Israel. Sí, pero ya hace poco habíamos comentado que también se incluyó en los libros de texto de Suecia, ¿te acuerdas? Es verdad. Pues mira, Suecia, China, está todo relacionado. Bueno, con Amos Oz. Bueno, y vamos a terminar. Está todo relacionado. Todo es lo mismo. Ahora me acabo de dar cuenta de lo que has dicho. Es el complot de sueco-chino. Bueno. Pues vamos a terminar en otro tono totalmente distinto, en otra punta del mapa, muy muy lejos, en la punta más abajo del mapa, que es más allá de Argentina, las Malvinas. Todos recordarán que en el año 82, mientras en España se jugaba el Mundial de Fútbol, Israel tenía su guerra particular en el Líbano, pues un gobierno militar argentino invadió las Islas Malvinas, que los ingleses llamaban Falkland y al que siguieron llamando Falkland porque nos ganaron. Y claro, eso fue una guerra, un desastre de guerra, y en esa guerra, a pesar de todas las apariencias, pues también hubieron judíos combatiendo. Y hubo muertos. Y entonces, a 25 años de esta guerra de las Malvinas, la DAIA realizó un homenaje a los excombatientes judíos, y uno de ellos, Marcelo Lapajufker, presentó el libro Hay dos cartas sin abrir, una compilación de las cartas que el soldado recibió de familiares, amigos y hasta desconocidos durante el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Bueno, dice que se vio desbordado de peticiones porque pensaban hacer 300 ejemplares, al final hicieron 1500. Esto se presentó la semana pasada en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, con varios periodistas y representantes de la DAIA avalando este libro que recoge estas 187 cartas que recibió durante la guerra. Como digo, algunas eran familiares, pero otras eran de estas que la gente mandaba para animar a los soldados. Y bueno, y dice, el libro me conmovió desde lo humano, me resolvió una mezcla de pregunta y puñalada que recibí desde chico. ¿Vos sos judío o argentino? La típica. El libro demuestra que se puede ser las dos cosas e igual de orgulloso, afirmó Leuco, uno de los asistentes al acto, en su intervención. Pues nada, esto es lo que teníamos que contar de la cultura judía en el mundo hoy. Mañana habrá más noticias. Dentro de 5 minutos igual hay más cosas. Seguro. Te lo tendremos que contar mañana. Jorge, aquí estaremos esperándote. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por su atención, por estar ahí, por seguir con nosotros, y nos encontramos mañana.
Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, último espacio informativo de la semana, en el que les vamos a dar un descansito con respecto a Nápoles. No vamos a hablar de Nápoles, no vamos a hablar de Gaza, ni las relaciones entre israelíes y palestinos, pero ojo, no es que no hablemos en todo el programa de hoy, pueden ir a escuchar el Desde Israel, donde nuestro corresponsal nos habla de la situación, cómo está al cierre de esta edición. De lo que vamos a hablarles es de Israel y de acuerdos, pero en esta ocasión con el Vaticano. También de sus relaciones con Alemania, con la Unión Soviética, por el tema de los judíos, si quieren o no que inmigren quieren volver a llevarse los judíos rusos que inmigraron hacia Alemania. También hablaremos de los restos óseos judíos aquí en España. Hablaremos además del Ministerio de Educación de Ucrania, que ha solicitado la expulsión de un profesor por utilizar libros nazis, y además de un héroe en los Estados Unidos, un musulmán que salvó a unos judíos de ser apaleados. Esto ha salido en todos los medios de comunicación, incluso ha sido uno de los artículos más leídos en el diario El País Online. Y en el rincón cultural, en el rincón de Jorge, nos hablará, entre otras cosas, de Primo Levi en catalán y más noticias culturales, además del libro de nuestro director honorario, Soli Wolodarski. Nosotros empezamos hablándoles de las relaciones entre Israel y, en esta ocasión, el Vaticano. Israel y el Vaticano negociaron ayer aspectos relacionados con el estatus de la Iglesia Católica en Tierra Santa, entre ellos la exención fiscal para edificios de culto en Jerusalén y la libertad de movimiento del clero. Fuentes de la Nunciatura Apostólica en Israel declararon a la agencia EFE que la Comisión Bilateral Permanente, cuya misión aparece contenida en el Acuerdo Fundamental de 1993, con el que el Vaticano reconoció plenamente al Estado de Israel, se reunía ayer en Jerusalén. Dicho acuerdo fue la piedra fundacional del acercamiento entre Israel y el Vaticano, y el que abrió la senda al establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos estados un año después. Sin embargo, el documento no cerraba todos los aspectos relativos al estatus de la Iglesia, a los intereses del Vaticano dentro de Israel, principalmente los intereses económicos. Así que el primer embajador israelí en el Vaticano, Moladas, explicaba que son relaciones muy singulares las que unen a Israel con el Vaticano. También agregaba en esas declaraciones que las relaciones desde el primer momento fueron fluidas, el diálogo muy estrecho, aunque no faltan problemas y altibajos que se reflejan, por ejemplo, dijo, en la dimensión financiera. Al cierre de esta edición no sabíamos a qué conclusiones se habían llegado, pero el hecho de que se reunieran pues siempre es interesante. Bueno, más cosas. Les habíamos comentado que los judíos alemanes están muy indignados, la comunidad judía alemana está indignada con Israel porque decían que se querían llevar a los judíos soviéticos llegados después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, pues parece ser que no es exactamente así. Israel aseguró este miércoles que no está exhortando a los judíos que dejaron la ex Unión Soviética por Alemania a que emigren hacia Israel. Los medios alemanes habían informado que la agencia israelí Nativ estaba fomentando la relocalización de los judíos que viven en Alemania, pero el embajador Ben Zeev explicó en una conferencia de prensa que el objetivo era únicamente acercarlos a la cultura israelí. Nativ no busca atraer inmigrantes de la ex Unión Soviética, según afirmó Ben Zeev, tras ser confirmado como el nuevo embajador en Alemania por el presidente Horst Keller. Sin embargo, sí sostuvo que Israel es el hogar natural de los judíos y que quienes quieran vivir ahí son más que bienvenidos, dijo. La noticia de que los emisarios de Nativ buscaban reclutar inmigrantes para llevarlos a Israel generó bastante preocupación a Alemania, como les contamos en su día, porque Alemania es precisamente el país donde más rápidamente está creciendo la comunidad judía. 220.000 personas provenientes de la ex Unión Soviética han llegado desde 1990. Nativ fue creada en los años 50, fue creada como agencia de inteligencia para establecer contactos con los judíos de la Unión Soviética y para poder llevarlos a Israel, a que fueran libres. Bueno, nos quedamos en España. Hemos hablado también hace tiempo del tema de los cementerios judíos, los entierros, los enterramientos judíos. Parece que los acuerdos están cada vez más cerca. Los restos óseos de origen judío encontrados en la Ronda Sur de Lucena durante la excavación arqueológica serán reenterrados en el enclave donde aparecieron, en una parcela de 1.200 metros cuadrados situada entre los depósitos de agua de la Calzada y la Ronda Sur. Este es el compromiso del consistorio que será ratificado mediante un protocolo de intenciones que rubricará con la Federación Española de Comunidades Judías.
El acuerdo entre ambas partes contempla la búsqueda de recursos económicos para el acondicionamiento de los terrenos, que son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y su calificación como yacimiento arqueológico. Así lo informaban ayer los medios de comunicación, que destacaban que la reinhumación de los 117 cuerpos se realizará bajo el control, la tutela de un rabino. Los restos fueron encontrados en octubre de 2006 durante las obras de construcción de la Ronda Sur. La excavación arqueológica posterior tuvo un coste bastante elevado y halló una lápida judía datada entre los siglos VIII y IX, la segunda encontrada en la provincia tras la aparecida también en Lucena en los años 50. El estudio del profesor Jordi Casanova permitía conocer la inscripción que aparece en la lápida, donde se puede leer: Rabí Lastosus duerme en paz y sea su descanso en paz hasta que venga el Consolador que anuncia la paz en la puerta de Salem, y dígasele, sea su lecho en paz. Esto, bueno, pues es una pieza histórica y parece que se acercan los acuerdos. Bueno, más cosas. Nos vamos a Ucrania. El Ministerio de Educación de Ucrania solicitó la expulsión del país de un profesor irlandés de la escuela Pesersk de Moscú, en la que estudian las hijas del presidente Viktor Yushchenko, por utilizar propaganda nazi como material docente en clase. Según una investigación realizada en el centro, el maestro Kieran Shinkins utilizaba durante sus clases de historia de 10º grado un manual que ilustra los métodos de la propaganda nazi y da ejemplo del uso de técnicas de política fascista. En su página oficial y en referencia al libro utilizado por el maestro, el Ministerio asegura que el uso de este tipo de material en una escuela es inaceptable. El libro es Weimar y la Alemania nazi, de los autores John Haidt y Chris Hinton, publicado en Londres en el año 2000. El Ministerio dirigió su solicitud al Servicio de Seguridad ucraniano y recordó además que según la ley del país, entre los principios básicos de la educación figuran el humanismo, la democracia y los valores espirituales comunes a toda la humanidad. Así que la comisión de investigación señaló por su parte que el método de inmersión en la historia utilizado por el profesor al tratar los temas de la Shoah, el estalinismo durante los años 30 en Ucrania y el genocidio en Ruanda del 94 constituyen, según ellos, un grave error. Los métodos, agregaba la comisión, deforman las funciones de la educación y pueden fomentar entre los estudiantes una imagen parcialmente positiva del nazismo, así que ha habido que decirle a este profesor que deje de hacerlo y se lo ha expulsado. Por cierto, que en ese colegio estudian las alumnas de Yushchenko, Cristina y Sofía Yushchenko. Vamos ahora a contarles una historia que ayer se podía leer en casi todos los medios de comunicación y que, como les decíamos al principio de este informativo, figuraba como la noticia más leída en el periódico El País. Hassan Askari, estudiante musulmán de contabilidad, ocupa estos días las portadas de la prensa local de Nueva York, convertido en un héroe tras haber defendido a una pareja judía de una agresión antisemita neoyorquino a manos de un grupo de cristianos. El ataque se produjo el pasado viernes, cuando Walter Adler, de 23 años, subió con su novia y 2 amigos a un vagón de la línea Q del metro de Nueva York, que iba de la isla de Manhattan al barrio de Brooklyn. En el vagón se cruzaron con un grupo de 8 hombres y 2 mujeres que les dijeron Feliz Navidad, a lo que Adler y su novia respondieron Feliz Hanukkah. Y esto no les gustó porque cuando los escuchó, un joven de otro grupo se remangó la camisa, le mostró un tatuaje de Jesucristo y le dijo Feliz Hanukkah fue cuando los judíos mataron a Jesucristo. Así lo contó el mismo Adler al diario New York Post. Al parecer entonces los jóvenes empezaron a pegarles hasta que Hassan Askari salió en su defensa y esto permitió a Adler accionar el freno de emergencia. En palabras de la víctima, de Adler, dice que un joven musulmán que se mete y ayuda a un judío en Hanukkah es un milagro y consideró a Askari un héroe. Askari, por su parte, se limitaba a señalar que hizo lo que tenía que hacer, insistía en que sus padres le habían educado así. 10 personas fueron arrestadas después del ataque en el metro, pero ninguno de los sospechosos se enfrentaba al cierre de esta edición a ningún cargo judicial. Y con esta noticia optimista que da ganas de terminar un poquito pues, con buen tono la semana, nos vamos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí haciendo esta última sección cultural, porque ya la semana que viene vamos a tener una novedad ahí, una voz femenina. Sí, pero te reemplazamos solo en esta sección. Solo en esta sección. Que seguimos teniendo. Sí, no, y por un tiempo. Bueno, vamos a empezar, si te parece. Sí, porque a mí me mareáis, luego volverás tú, esto es un lío. Bueno, la que se fue a Odessa fuiste tú, yo sé que. Venga. Publican por primera vez en catalán los cuentos de Primo Levi. Mira tú por dónde, o sea, ya son pocos los lectores en español y ahora por lo menos tendrán lectores en catalán. El autor de libros como Si esto es un hombre, La tregua, Los hundidos y los salvados, pues en el marco del 20 aniversario de su muerte, se van a publicar 3 antologías que hizo el propio autor de cuentos suyos. Una llamada Historias Naturales, lo digo en español porque es muy fácil, si no es Historias Naturales, Defecto de Forma y Lilith. Defecto de Forma y Lilith, que incluyen cuentos que Levi había publicado en la prensa de Turín. Si toda la traducción van a ser así, claro, es fácil. Es fácil. Y son, lo que digo, que son cuentos que ya él había recopilado y que había publicado en la prensa de Turín. Pues nada, el editor de esta obra, Ernesto Ferrero, señala que el autor ha sido un poco prisionero de la etiqueta de testimonio, ¿no? Porque a Primo Levi se le conoce mucho por esa faceta de superviviente de Auschwitz y de haber dado testimonio, pero bueno, en realidad, aparte de todo eso, escribió otra literatura muy válida como estos cuentos, y no hay que olvidar que era un químico destacado, que estudió, era de una familia del Piamonte en Turín, y que tras recorrer Europa regresó a Turín, donde escribió los libros después de su experiencia con el nazismo. Pues nada, estos libros, como hemos dicho, serán publicados en catalán. Y vamos a otro libro que ya está publicado y que se va a presentar y del cual ya hemos hablado un poquito, pero vamos a machacar porque es de la autoría de Zoli Volodarsky, por lo tanto vamos a apoyarlo en todo lo que podamos. El libro El judío de Herbás, la novela de Zoli Volodarsky, se presenta el martes que viene, el día 18 de diciembre a las 8 de la noche en la Casa de Extremadura. Esto está en Madrid, en la Gran Vía 59. Van a haber, entre otros invitados que van a hablar, aparte del propio Zoli Volodarsky, va a estar John Juaristi, exdirector del Instituto Cervantes, Ángel Vázquez, que es el secretario general de Casa Sefarad, y por supuesto su editora, Sandra Israel, la directora de Librería Hebraica, que es la editorial que junto con Casa Sefarad van a editar este libro. Así que volvemos a reiterar nuestra invitación para que el martes no falte nadie y todos tengan posibilidad de tener un ejemplar de esta novela. Y ahora vamos a algo que ya pasa el año que viene, porque mis noticias se adelantan en el tiempo. Eres un visionario. No, soy un visionario, ya empezamos con el 2008. Bueno, si usted está en Punta del Este, en Uruguay, la noche de Reyes, el 6 de enero, pues ya tenemos un programa para usted. La Universidad Hebrea de Jerusalén organiza allí el 20º simposio. Y van a estar algunos personajes que a usted le sonará. Por ejemplo, ¿le suena Pilar Rahola? Sí, periodista y escritora, es que están en todas partes. Eso te iba a decir, tiene el don de la ubicuidad, Pilar Rahola. Exacto, ¿y quién más? Otro entrevistado esta semana por Radio Sefarad, José Enrique Zimmerman, el periodista corresponsal de Antena 3 en Medio Oriente, y aparte, bueno, está el que debería estar, el embajador de Israel, que es es el embajador vicepresidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ex jefe de los servicios de seguridad de Israel, porque de lo que van a hablar es: ¿podrán las democracias sobrevivir al terrorismo? Y esto que parece una cosa... Yo espero que la respuesta sea sí, ¿no? Claro, es una pregunta que ya acojona desde el título, digámoslo así. Así que bueno, nuestros amigos... ¿Qué lenguaje es este? Bueno, es que me acongoja mucho. Bueno. Esto lo auspician una sociedad que se llaman Amigos Argentinos y Uruguayos, pues que algunos serán, excepto en los partidos de fútbol, pueden organizar estas cosas juntas. Y vamos a hablar de una cosa más que también va a tener lugar en enero y febrero del 2008 en Lleida. Empieza un curso que luego va a tener una segunda parte para octubre-noviembre. Estos son unos cursos sobre los grandes pensadores judíos de la época moderna. Cada uno de estos cursos son 6 clases, están todos coordinados por Mario Javier Sabán,
y van a ser en el aula magna del Instituto de Estudios Leridenses, en la Plaza Catedral de Lleida, entre las 4 y las 6:30 de la tarde, de los días que hablaré. El primer día es el 18 de enero, va a estar dedicado a las grandes tendencias ideológicas del judaísmo, la Ilustración, Mendelssohn, Leopold Zuntz, Geiger, Frankel, Holtheim. La segunda, del 25 de enero, al sionismo, con la obra de Moshe Hess y su obra Roma y Jerusalén, el problema de los judíos de Rusia bajo los zares, los programas del 81-82, el socialismo, sionismo socialista de izquierda, el marxista, el de derecha, el revisionismo, el sionismo religioso, Rav Kook. En la tercera, el 1 de febrero, sobre los historiadores judíos de Jesús de Nazaret. En la cuarta, sobre la influencia judía en el psicoanálisis. En la quinta, el 15 de febrero, el pensamiento místico judío. Recordándolo a medida que va llegando. Sí, pero más o menos quiero adelantar los títulos solamente. El pensamiento místico judío, con la Kabbalah y todo eso. Y la sexta jornada, que ya será para el 22 de febrero, en la época de transición a Alemania, donde entran Kafka y Hermann Cohen y otros estrellas. Así que los que estén por Lérida, enero y febrero van a tener mucha actividad, los que estén interesados en todo lo relacionado con el judaísmo, el sionismo y el pensamiento judío. Y con esto me despido para este fin de semana y para las próximas semanas en esta sección, mini sección que tengo, en este rinconcito que tenía. Bueno, pues este rinconcito te echará de menos, pero seguro que volverás por él en cualquier momento que nos despistemos, estarás aquí. No llores por mí, noticias culturales. Bueno, lo intentaremos. Muchas gracias, Jorge, por todo, por las noticias. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes también por todo, por estar ahí, por seguir con nosotros. Nos reencontramos la semana que viene. Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. 7.400 millones de dólares para Palestina es lo que se ha logrado en la conferencia de donantes de París. Hablaremos también de Irán, que ya Rusia le ayuda directamente a seguir con sus planes nucleares. Se reanudan además las polémicas excavaciones en la antigua Jerusalén. Hablamos también de antisemitismo en los Países Bajos y del negacionismo aquí en España. Empezamos hablando de mucho dinero en la conferencia de donantes. La secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice llegó a París para participar en una conferencia internacional de donantes para el Estado palestino y se comprometió a desbloquear una ayuda de 550 millones de dólares para los palestinos. Poco después de su llegada, Rice se reunió con el primer ministro palestino en funciones, el economista Salam Fayyad, en la residencia del embajador de Washington en París. Fayyad adelantó la cifra de 5.600 millones de dólares como el monto necesario para financiar un plan de reforma y desarrollo trienal. Sin embargo, Rice decía que lo que necesitaba rondaba los 1.600 a 1.700 millones y lo que se ha logrado son 7.400 millones. La suma supera con creces la cifra que había pedido el presidente Mahmoud Abbas para evitar la catástrofe total en los territorios. Israel estaba representado por su canciller Tzipi Livni, los palestinos por el presidente Mahmoud Abbas. Según algunos analistas, el crecimiento económico o profundización de la pobreza es la disyuntiva que enfrentará la conferencia, con miles de millones de dólares en juego, donde no solo se aspira a promover la estructura de un futuro Estado palestino, sino a reforzar las políticas moderadas en la zona y apoyar al presidente Mahmoud Abbas, dejando como única opción visible a su liderazgo la violencia extremista de organizaciones radicales como Hamas o la Yihad Islámica. Pero no solamente se ha hablado de dinero, también se ha hablado de cuestiones de paz, de cómo llegar, y los israelíes, los palestinos van a retomar las conversaciones el 23 de diciembre después de la cumbre, así lo informó el gobierno palestino, y la meta, como saben, es lograr la paz antes del 2009. Bueno, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, instó a Israel a detener la construcción de los asentamientos en los territorios palestinos, y fue lo que dijo nada más empezar la conferencia, y abrió la conferencia con un discurso donde hizo este llamamiento. Dijo el mandatario francés que la detención inmediata de la construcción de asentamientos es una prioridad absoluta. Y dijo que Sarkozy afirmó que también le conviene a Israel que la economía palestina se desarrolle. Bueno, seguimos. Vamos ahora a hablarles de suministros de combustible a Irán.
Según la agencia France Press, Rusia anunció el lunes el comienzo del suministro de combustible nuclear a la primera central de este tipo de Irán, haciendo así caso omiso del temor de Estados Unidos e Israel ante una presunta ambición iraní de dotarse de la bomba atómica. En un comunicado, la corporación estatal rusa señaló que el 16 de diciembre Atomstroyexport comenzó a suministrar combustible para iniciar la actividad de la futura central nuclear de Bushehr, que se construye en Irán con especialistas rusos bajo el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El suministro se llevará a cabo por etapas en los próximos 2 meses, agregó la nota al precisar que Bushehr empezará a generar electricidad en aproximadamente un plazo de 6 meses. Bueno, pues ya saben que esta central es la principal baza de las ambiciones nucleares del presidente iraní, la de Bushehr. Según los últimos informes de espionaje norteamericano, no habría peligro. Sin embargo, Israel y los gobiernos occidentales, encabezados por los Estados Unidos, sostienen que el verdadero propósito de la instalación es el de ser una tapadera para la fabricación de armas nucleares. Veremos qué pasa. Ya habían anunciado Rusia e Irán el acuerdo al que habían llegado, lo anunciaron el jueves pasado, y veremos qué depara, porque todavía está por verse si hay más sanciones internacionales y qué decisiones, qué actitudes van a tomar los gobiernos occidentales, sobre todo después de aquel informe que no dejaba nada claro lo que estaba pasando. Seguimos, vamos a hablarles ahora de algo que según algunos se reinicia, según otros nunca se detuvo, en fin, lo que para todos es polémico. El diario Haaretz informó de que el gabinete israelí instruyó a la autoridad de antigüedades que proceda con las obras de construcción de una nueva rampa hacia la puerta de los Mugrabíes, en la explanada del templo de la ciudad antigua de Jerusalén. En la resolución del gabinete se llama a completar las obras de inmediato y a coordinar con los actores correspondientes. Meses atrás, estas obras generaron gran tumulto entre los musulmanes. Así lo informaba Haaretz. Sin embargo, la portavoz del organismo profesional autónomo, Meirav Shai, dijo desconocer la supuesta decisión del Poder Ejecutivo para reanudar las obras y que está a unos pasitos del Muro de las Lamentaciones. El portavoz del gobierno, Mark Regev, reaccionó por su parte diciendo que no sabía de qué se hablaba el periódico, porque dijo que las excavaciones nunca se interrumpieron y que quien quiera puede acudir a ese sitio y a examinar las obras, que todo, dijo, es transparente. Las excavaciones preceden a la construcción de un puente que sustituirá una vieja rampa de acceso a la puerta del Mugrabí, que es una de las que rodean a la explanada y que emplean los musulmanes para llegar a la mezquita de Al-Aqsa, el santuario de Omar. Según el diario Haaretz, siempre las obras se habían suspendido en junio pasado a raíz de las indignadas protestas por parte de los palestinos y en el mundo islámico en general, con el argumento de que el objetivo final de las excavaciones era socavar los fundamentos de la vecina mezquita de Al-Aqsa. Bueno, ya saben, Monte del Templo, mezquita de Al-Aqsa, el caso es que es polémico lo que está sucediendo ahí. Nosotros tuvimos ocasión de entrevistar a algún arqueólogo que decía que no, que es algo necesario para precisamente evitar que eso se venga abajo. Seguimos, ponemos a Europa a hablar de ese antisemitismo ancestral. La agencia judía de noticias publicaba ayer que el Centro de Información y Documentación israelí en Holanda presentó su informe anual sobre antisemitismo en los Países Bajos y aseguró que entre 2006 y 2007 se registró un incremento del 64% de los ataques contra la comunidad judía, entre los que destacaron amenazas vía correo electrónicos y agresiones a edificios de instituciones y sinagogas. Durante 2005 se contabilizaron 159 acciones contra los judíos, mientras que en 2006 la cifra ascendió a 261. Los que disminuyeron, según el documento, fueron los ataques a sinagogas. De 23 denunciados en 2005 pasó a 8 el año siguiente, aunque esta situación se contrapone con el aumento de casi 100% de mensajes por Internet y cartas antisemitas. Y como no son originales, el pico de las actitudes agresivas contra la comunidad judía se registró en julio del 2006 durante el conflicto contra Hezbollah. Un investigador del centro explicó al diario Jerusalem Post que son muy delgadas las líneas entre el antisionismo y el antiisraelismo y el antisemitismo, y que no son los números los que deben alarmar a la sociedad holandesa, sino la raíz del aumento del antisemitismo. Según el Instituto de Investigación Stephen Roth para el Estudio del Antisemitismo y el Racismo Contemporáneos de la Universidad de Tel Aviv, los motivos para el aumento de reacciones antisemitas en Holanda serían dos. Uno, los esfuerzos de Irán por deslegitimar a Israel, negando el holocausto y el conflicto entre Israel y Hezbollah.
El informe del centro mostró que el antisemitismo creció un 54% en toda Europa del Este durante el 2006. Con respecto al aumento de Europa Central, a Holanda le siguen Francia, Inglaterra y Bélgica. Por su parte, en Estados Unidos se registró una disminución del 17% en las agresiones. Y seguimos. Estos son los antisemitas. Ahora hablamos de los negacionistas. La agencia France Press informó de que un tribunal español analizará el discurso pronunciado el sábado en Barcelona por el británico David Irving, que niega el Holocausto por si fuera constitutivo de delito. La ley española castiga con penas de hasta 3 años la justificación del genocidio o la incitación al racismo o a la xenofobia. En su discurso en una librería de Barcelona, Irving, autor de 20 libros, dijo que no hay pruebas de que Adolf Hitler supiera lo que pasaba en los campos de concentración nazis. Sí, bueno, dijo que no había pruebas de que supiera lo que pasaba, pero sí que también dijo que no había pasado lo que había pasado, en fin, cosas de estas. Sí, él reconoció que los nazis mataron a 2 o 3 millones de judíos, o sea que para él eso se ve que es poquita cifra y tampoco hay que tenerlo tan en cuenta. Al parecer asistieron menos de 20 personas al acto y mientras en el acto había unas 20 personas, fuera del acto había unos 100 que protestaban, rodeados por un montón de policías que también se encargaron de grabar las palabras de Irving para entregárselas al juez. En el año 2006, un tribunal de Austria ya lo había condenado a este personaje a 3 años de prisión por negar el Holocausto, pero fue liberado cuando cumplió 1/3 de la pena y se fue a Gran Bretaña. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo y nos vamos ahora a hablar de cultura, pero atentos, no nos vamos a hablar con Jorge, sino con Ana. ¡Vámonos! Ana, muy bienvenida. Hola Masha, gracias. Nuevamente volvemos a reencontrarnos. Te han dejado la misma música que la de Jorge. Voy a decir que te pongan una diferente Yo exijo otra música. Exiges otra música. Sí. No es nada contra Jorge, pero aquí cada uno tiene su personalidad. Bueno, a partir de ahora te vas a ocupar tú de la sección cultural, salvo en algún momento que te ausentes, que te reemplacen. Pero bueno, efectivamente. Cuéntame con qué noticias culturales has decidido empezar esta nueva tanda cultural. Voy a empezar un poco con Hanukkah. Yo sé que estás pensando, Hanukkah ya pasó, ¿Sí? ya se acabó. Estaba pensando esto, exactamente. Lo sé. Bueno. Pero bueno, la cosa es que la semana pasada, cuando hubo el acto especial de incendio de la Hanukkah en Balmes 3, en la comunidad de aquí afuera, también el mismo día se inauguró una exposición de Hanukkiot, los candelabros de Hanukkah. Y la exposición se llama Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Es una muestra muy amplia de Hanukkiot de distintos lugares del mundo, de distintas épocas y otros así objetos relacionados con la fiesta, libros, discos y música y cosas así. Y es muy interesante y muy bonita, y esta se puede seguir viendo hasta el 24 de enero, más. La comunidad judía de Melilla entregó anteayer, su primera medalla de oro al presidente de la ciudad autónoma Juan José Imbroda por su apoyo personal a esta comunidad. El acto tuvo lugar en Carpa Eurofantasía y asistieron representantes de otras confesiones religiosas. Imbroda es una persona, según los dirigentes de la comunidad, que lleva por bandera los valores de convivencia, solidaridad y diversidad en su máxima expresión. Eso me parece muy interesante. El presidente de la comunidad israelita, Solomon Ben Zaken, hablaba cuando entregó este premio en su discurso, que con este premio se homenajea con ello al conjunto de los melillenses por ser el presidente su máximo representante. E Imbroda, por su parte, se mostró muy emocionado por el reconocimiento y el cariño demostrado. Y bueno, también él destacó que esta medalla es para todos los habitantes de Melilla, todas las religiosas y todas las culturas. Muy bien, una noticia interesante. ¿Y qué más? Sigo con que el 21 de diciembre a las 7:30 de la noche se va a llevar a cabo un concierto de la orquesta de Valencia, que no sé si sabes, pero su
director es un israelí. ¿Quién es? Se llama Yaron Traub. Ah, no sabía. Sí. Ya lleva unos 3 años, yo creo, con ellos. Con la Orquesta de Filarmónica de Valencia, no sabía. Sí, yo también No lo supe y me enteré. De hecho, hay una entrevista con él en el ABC Cultural que salió el sábado. Y bueno, el 21 de diciembre hay una oportunidad de ver un concierto en la Sala Itrubi del Palau de la Música en Valencia. En este concierto participará Mariano García en violonchelo y pues se van a interpretar algunas obras muy bonitas como Fuentes de Roma y Pinos de Roma de Respighi, y concierto para violonchelo y orquesta de Saint-Saëns. Y bueno, yo creo que debe ser muy sí, que dan ganas de poder estar ahí. Me gustaría ir mucho. A mí también, pero no vamos a poder. ¿Qué día es, has dicho? Recuérdame. El 21. ¿21 en qué cae? Pasado mañana. Aquí estamos trabajando el 21. Se me hace que vamos a estar aquí. Sí. Pero bueno. Así que nada, pues ¿lo dejamos aquí por hoy? ¿O tenemos más? Tú me dices. Hay una más. Bueno, venga, una y nos vamos. Es que Jorge me dijo que 4. Jorge, con el tiempo, venga, una más y nos vamos. Cuéntame. Bueno, entonces te cuento de otra cosa a la cual no vamos a poder acudir porque es en Washington. Bueno, nunca se sabe. Pero es muy interesante porque es una charla sobre el judeo español y el holocausto en el Museo del Holocausto de Washington. Es una charla con señor Jaime Vidal Cepija, que es un sobreviviente de Auschwitz, de descendencia de sefaradíes de Turquía. Él es profesor emérito de lingüística de la Sorbona y ha investigado mucho sobre el tema del judeo español, su historia, su cultura, y pues va a dar esta charla el día 19, o sea, mañana. O sea, mañana, sí, yo tengo un lío. Vale. Perfecto. Pero bueno, para nuestros oyentes de Washington, esta noticia podría ser muy interesante. Pues sí, que tenemos oyentes en Washington, nos consta. No pues, lo dudo. Muchas gracias, Ana, bienvenida. Nos gracias, encontramos Masha. mañana con más noticias culturales. Muchas gracias a ustedes. Ya lo saben, mañana más.